Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Conexiones, hoy con una invitada súper especial. Ella es Natalia Patiño, es una personita que conocí a través de su hija, ¿sí? Y hemos descubierto pues todo un mundo de posibilidades. Entonces, Nata, preséntate. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Natalia Patiño, soy diseñadora gráfica de profesión, aunque actualmente me dedico a otros temas digitales y esa es la razón por la que estoy acá, para charlar un poco acerca de este tema y de cómo he transitado, así como tú estás transitando todo el tema político. Para mí también ha sido toda una aventura transitar estos temas digitales. Digitales, Ajá. listo. Bueno, como yo les decía, con Nata nos conocimos pues a través de Abrilita. Es la bebé grande, ya no está tan bebé. Sí, bueno, con Magis nos conocimos el año Pasado, pasado. Fuiste nuestra mano derecha en todo el tema de acompañamiento. acompañamiento y refuerzo escolar para mi hija, que hubieron muchos estragos después de pandemia y tú nos ayudaste Mucho. mucho con el tema pedagógico de ella, sí. Bueno, hoy el tema principal de nuestro podcast, de esta conexión, precisamente es economía digital, ¿sí? Ajá. Queremos que tú nos cuentes cómo iniciaste en este tema de economía digital, cómo llegaste, cómo surgió la idea, cómo lo encontraste. Cuéntanos. Bueno, realmente llegó sin buscarlo. Eh, Quiero como comenzar un poco voy a devolverme un poco a pandemia, que fue donde comencé yo como a tomar muy en serio estos temas, porque pandemia para mí fue como, como un cerrar un ciclo y comenzar otro. Yo venía trabajando de forma tradicional para agencias de publicidad con contratos tradicionales, presenciales. Hubo un momento en el que hice como esa migración a trabajar digital, de forma digital y de forma independiente. Entonces ya yo trabajaba desde mi casa, todo lo hacía desde mi casa con modelos y formatos que me permiten trabajar los clientes de forma virtual. Y en todo caso, pandemia para mí fue eh, no tener que adaptarme al mundo digital porque ya yo estaba digitalizada, ¿sí? Laboralmente. Y ahí fue donde empecé a conocer el tema de economía digital también. Aunque yo ya venía como explorando el tema desde antes, tratando como de forma autodidacta, encontrar información y poder aprender sobre eh, qué significaba cripto, qué era Bitcoin, qué era el trading, y yo empecé como ya con la curiosidad. Después de pandemia fue donde yo dije, quiero aprender estos temas y realmente quiero hacerlo pues de manos de expertos y me encuentro con una academia con la cual tengo la oportunidad de poder estudiar los temas. Y comienzo a estudiar, comienzo a entender y comienzo, oh, ok, ya sé qué significa esto, ya sé, ¿sí? Cómo funciona cripto realmente, por qué fue creado, para qué sirve la blockchain, por ejemplo. Eso fue algo que me causaba como mucha confusión porque yo decía, no, esos términos como tan difíciles, eso es para allá como para los nerds que solo saben de tecnología o estos personajes que son súper geeks con el tema de tecnológico. Y yo como diseñadora Novata. gráfica, sí, pero nunca fui una persona interesada como por la tecnología. No, realmente no. Entonces como que dije, bueno, esos son temas que funcionan para cualquier ciudadano, como el ciudadano de a pie, como decimos nosotros. No necesariamente debes saber lenguaje de programación o tecnológico avanzado para poder comprender los conceptos de todo esto. De todo el tema de Ujú. economía digital. Bueno, y cuéntanos un poco más acerca de, listo, tú ya entraste en este mundo, ya estabas digitalizada, ya pandemia no te dio tan Ujú. duro, digámoslo así, laboralmente, pero aún así, obviamente, uno entiende que la situación, que la economía, bueno, que todo cambió, ¿sí? Para Sí. nosotros todo cambió. Y de pronto para ti la pandemia fue un avance,
pero para muchos de nosotros y económicamente hablando a nivel general y a nivel mundial, hubo un estancamiento económico. Entonces, ¿cómo en medio de un estancamiento económico tú en vez de ir hacia atrás, avanzaste? O sea, es algo increíble en realidad. Sí, pues realmente es lo que debe hacer cualquier situación difícil en nuestra vida, ¿no? Sí. Las situaciones difíciles deben servir como un escalón para nosotros movernos un poquito y motivarnos a de pronto salir como de la zona de confort, de lo que ya sabemos, de lo que ya hacemos, de lo que ya somos buenos haciendo y de pronto aventurarnos en temas nuevos que nos pueden terminar sirviendo para muchas cosas. Y que si no es por una situación difícil de estas que nos impulse a tener curiosidad porque es que no nos queda de otra, ¿cierto? Que aprender y salir adelante haciendo otras cosas que antes no. Entonces, sí, para mí fue motivación, por ejemplo, mirar la necesidad de las personas para encontrar métodos de pago durante pandemia, porque todo tenía que ser digital y no todos tenían una aplicación de Nequi, no todos tenían una aplicación bancaria, no todos, o no todos tenían, digamos, el dinero, pues así Digital. como digital, sí. Y también me imagino que el tema PayPal, eso es algo, bueno, para nosotros aquí en Colombia es algo muy nuevo, muy innovador y muy diferente, porque ya por lo menos ya nos familiarizamos con el Nequi. Sí. O sea, ya todos tienen Nequi, ¿sí? Y el tema del dinero digital, pues ya por ejemplo, muchas personas no tenemos dinero, ¿sí? Todo es por medio de transacciones. Todo es por medio de transacciones, de transferencias, todo es en dinero, técnicamente todo es dinero digital, ¿sí? Porque la seguridad, porque X o Y razón, porque no hay disponibilidad de un cajero, porque bueno, digamos que eso también nos ha llevado a nosotros a modernizarnos mucho, pero seguimos hablando en pesos. Sí. ¿Sí? Seguimos nosotros hablando en pesos colombianos y cambiar ese chip. Hablábamos en algún momento de que hay ciudades en Colombia que de pronto pueden estar más avanzadas en este tema de criptos, de economía digital y todo lo demás, pero nosotros los santanderianos no somos como tan abiertos a este tipo de cosas. Y también hay que entender que durante mucho tiempo, durante muchos años, el tema no de economía digital, sino de criptomonedas, pues fue un tema complicado económico también en la región. Entonces, eso también hace que se cierre. ¿Y tú cómo lo percibes, por ejemplo? Bueno, la cuestión de la fama que tiene el tema cripto y trading y todo esto digital, tiene mucho que ver por el daño que le ha hecho la publicidad tradicional a esto. Y yo desde el diseño gráfico y desde la publicidad lo entiendo y lo comprendo muy bien porque sé cómo se utilizó la publicidad para engañar, ¿sí? Para engañar a las personas con estos temas, haciéndolo ver como dinero fácil. Y realmente no es dinero fácil, es una opción alterna al dinero tradicional, es todo. Pero no es dinero fácil, no es dinero que se te multiplica de la noche a la mañana, no es... bueno, es complicado también porque los modelos de negocio que llegaron aquí a estas tierras con estos temas, pues son modelos de negocios que no todo el mundo comprende y no todo el mundo entiende. Entonces, y acompañados de publicidad engañosa, hicieron mucho, mucho daño. Actualmente nosotros, bueno, desde NFT Santander, que es una comunidad que se creó a partir de la necesidad de ver que aquí en Santander no habían espacios confiables para poder aprender sobre economías digitales. Hasta que Cámara de Comercio abrió un espacio, estuvimos ahí y ahí nació la comunidad de NFT Santander, que bueno, está como en un proceso de reestructuración, pero básicamente desde ahí me pude encargar como de difundir pedagogía
pedagogía con estos temas y para hacerle entender a la gente que existen modelos de negocios como multiniveles, piramidales y sistemas de inversión que utilizan estos temas de economía digital, de NFTs, de cripto, de trading, para captar inversores y pues muchas veces no es lo que se esperan porque pues lastimosamente cayeron en publicidad engañosa, ¿sí? Entonces, bueno, tratar de difundir esa pedagogía a las personas es un poco complicado, como tú lo dices, acá en Santander somos una región súper tradicional, entonces como que ya vimos que eso nos trajo algo negativo, pero realmente no es que cripto sea malo, sino el sistema de negocio por el que te ofrecieron a ti cripto, pues era una estafa, eso es muy diferente, ¿sí? Es muy diferente, es todo el tema de economía digital, de blockchain, de cripto y todo este sistema digital nace para tener todo un ecosistema de oportunidades alrededor de él y bueno, creo que todo depende del uso que le demos, ¿sí? Porque yo, por ejemplo, hubiese podido elegir manejar un sistema de negocios de inversión y podría estar trabajando con inversiones de las personas y demás, pero realmente veo más potencial en el tema de pedagogía, porque es una necesidad que tiene Santander, ¿sí? Digamos, en Antioquia hay unas comunidades de economía digital y de Web3 muy fuertes porque yo creo que esa cultura colaborativa que tiene el paisa es una ventaja para que estén un poquito más avanzados en el tema. Además, porque aquí todo llega tarde. La información aquí, todo siempre nos llega súper tarde. Bogotá también tiene unas comunidades muy fuertes. Pero pues Bogotá es la metrópoli, es la capital, o sea, aquí todo entra por Bogotá y después nos llega al resto del país. Ajá, exacto. Y eh, tratar de crear comunidad para difundir pedagogía acá ha sido todo un reto, pero bueno, es una necesidad que tiene Santander y hemos estado dispuestos como a eso, como a tratar de llevar pedagogía, ¿sí? Sobre todo enseñar estos temas y de que las personas de forma autónoma puedan hacer uso y manejo de economía digital. Porque es que más allá de cualquier, digamos, estructura piramidal que se pudo haber llegado a presentar, cripto es una divisa, es una moneda. Sí, hay muchas criptomonedas. ¿Sí? Cripto es como el término. ajá, de token o de moneda digital, pero realmente existen muchas, son muchas, que encima de todas y como, por así decirlo, la mamá de los pollitos es Bitcoin, ¿sí? Asociada, digamos que... A raíz de Bitcoin nació el resto. Y que el Bitcoin vendría siendo como el dólar, ¿sí? Para que nosotros podamos como familiarizarnos. Pero pues finalmente es una moneda, finalmente sí. es un objeto de cambio, digámoslo así. Sí. Que a diferencia pues del dólar y de las divisas tradicionales, pues no existe en papel moneda, pero pues existe algo que lo respalda y precisamente ese algo que lo respalda también está sustentado en estas divisas tradicionales. Bueno, hay algunas, ¿sí? Hay algunas como las stablecoins, que son monedas que están respaldadas en el dólar, en el oro, en el precio de algún sustento ya tradicional. Divisa tradicional, sí. Pero hay otras que para que sean rentables, para que una criptomoneda sea rentable, debe tener una comunidad detrás haciendo uso de ella. Entonces hay varias que, por ejemplo, funcionan muy bien o se intercambian muy bien dentro de comunidades de artistas. Y acá es donde entra el tema de los NFTs. Los NFTs es algo que lo utilizan mucho los artistas porque, o sea, el tema de comprar y de vender arte, esa dinámica del artista, pues el tema de los NFTs y de economía digital y cripto, pues les facilitó, sí, les facilitó la dinámica. Y además que hay mucha oportunidad dentro del tema digital porque es algo nuevo, entonces tú llegas y es muy fácil darte a conocer. Mientras que dentro del mundo tradicional, para tú darte a conocer como dentro del mundo de galerías y no sé qué, bueno, es un poco más
complicado. Tener acceso a las comunidades de artistas de NFTs es un poco más fácil y, y bueno, entonces dentro de estas comunidades hay algunas criptomonedas que se utilizan ahí para la compra y venta de arte, entonces tienen mucho valor, ¿sí? No es un ejemplo, ¿sí? Pero hay muchas otras dinámicas que funcionan de criptomonedas que tienen toda una usabilidad detrás, todo un ecosistema de uso detrás que las hace rentables. Entonces, eso es lo que tiene uno que aprender. Hay que aprender a leer el proyecto de cada criptomoneda, ¿sí? Porque, por ejemplo, muchos sistemas piramidales aparecieron con su propia criptomoneda o con su propio token o mira, invierte no sé qué tanto en esta criptomoneda y vas a tener una rentabilidad semanal, mensual, no sé qué, pero cuando vas y revisas a fondo el proyecto o la estructura y es un sistema piramidal. Y las personas no saben diferenciar eso. Las personas no saben diferenciar qué es un multinivel, qué es un sistema piramidal, o sea, qué es un fondo de inversión, por ejemplo. Sí, estamos, digamos que económicamente tenemos un vacío educativo Exacto. Una brecha, Sí. ¿sí? Tenemos una brecha que tenemos que cerrar. Y no solo en el tema de economía digital, sino en los temas económicos, y creo que es ahí donde estamos fallando. Sí, todo esto va muy acompañado de educación financiera. Exacto, porque es que nosotros estamos muy acostumbrados, o bueno, no nos hemos detenido a aprender cómo funciona la economía y nos quedamos con lo que nos dicen los medios de comunicación. Exacto. Y pues es ahí donde precisamente nos dejamos llevar por aquello que estamos escuchando y no sabemos, porque nos quedamos con una educación básica que nos dieron en el colegio. Y pues yo no diría ni básica, yo digo que es precaria en temas de economía digital, y no eres la primera, bueno, en temas de economía. En general, porque pues yo tengo una amiga que ella es asesora financiera y ella me decía, si nosotros en los colegios aprendiéramos de economía y de inteligencia económica como tal, no salimos a caer en estafas. Y tendríamos, o sea, tendríamos más oportunidades, ¿sí? Todos a nivel general, ¿sí? No viviríamos, ya decía, no viviríamos tan endeudados, haríamos inversiones inteligentes, podríamos sostener mucho mejor o impulsarnos económicamente como país, como ciudad, como municipio. Como comunidad. Como comunidad. Y resulta que pues no tenemos las herramientas, y precisamente por no tener las herramientas educativas que necesitamos, básicas, caímos muchos en este tema de las estafas, y lo que perjudicó, ¿sí? Lo que nos ha perjudicado el tema. Porque ya está satanizado, ya está satanizado. Personalmente me pasa mucho que hay personas que dicen, ay no, tú te dedicas ahora a hablar de cripto, tú ahora, ay no, pero qué necesidad de ponerte a estafar, que... ¿Por qué te pones a vender humo? No sé qué, vende humo, o sea, me dicen una cantidad de cosas y yo como que al contrario, te enseño a que no caigas en estafas, te enseño a que no cometas errores con estos temas porque hay mucha publicidad engañosa detrás de ellos, lastimosamente. Sí, en eso sí tienes mucha razón. Y vuelvo al punto, que nos falta más educación. Sí. Entonces, a esto sumémosle que nos tenemos que proyectar hacia el futuro y que venimos con una brecha que tenemos que cerrar en temas de economía, y ahora tenernos que enfrentar a todo el tema de economía digital, pues nos pone muy en desventaja con el resto del mundo y pues con los pioneros en esto. Pero son oportunidades, o sea, cuando tú descubres un mundo, descubres una oportunidad, y yo pienso que es una oportunidad que nosotros le podemos brindar pues a nuestro país, a nuestro municipio, y realmente es algo que yo he venido pensando, ¿sí? Desde hace tiempo que hemos venido hablando de esto, y me he sentado a pensar, y digamos, cuáles son las implicaciones sociales de movernos en economía digital. Y tú alguna vez que hablamos me hablaste del proyecto del cultivo de agave para el tequila. Ah, sí. Entonces, y cómo ellos lo montaron en una plataforma digital y te muestran cómo es el cultivo y tú puedes hacer inversiones. Y yo decía,
o sea, nosotros tenemos todo para hacerlo. Ujú. Es que no solo se trata de hacer intercambio de moneda, sino de toda cómo podemos mover nuestra economía desde lo digital, sobre todo siendo, por ejemplo, Girón un municipio tan turístico, ¿sí? Todas las industrias en general se pueden tokenizar y se pueden manejar desde la blockchain, que es algo que nos permite digitalizar 100% los procesos. Y, y cuando digo digitalizar 100% es también el dinero, ¿no? El dinero ya es dinero digital. Por eso es importante saber sobre criptomonedas, porque antes de uno digitalizar un proyecto o cualquier tipo de industria, pues uno debe saber sobre el tema y sobre el uso de esas cosas, ¿no? Este tema de economía digital no es algo que estemos aquí charlando y porque esté de moda o porque pasaron muchas cosas alrededor de estos temas, sino porque es una necesidad hacerlo más que por nosotros, es por las generaciones que vienen, ¿sí? Porque los chicos reciben en sus manos ya un mundo digitalizado y es responsabilidad de nosotros enseñarles a ellos educación financiera tradicional y digital. O sea, son dos cosas que deben ir acompañadas. Nosotros tenemos, como tú decías, ahí tenemos como un vacío, porque nosotros no recibimos, somos una generación que no recibimos educación financiera. Si tú te pones a pensar, nosotros no sabemos cómo funciona la economía y lo peor de todo es que nos atrevemos a opinar. Y estamos viviendo la transición para completar. Entonces, muchos de nosotros estamos como confundidos y entramos a todo esto de forma muy confusa porque no sabemos ni lo uno ni lo otro. Entonces yo, por ejemplo, algo que siempre he sido yo es tratar de ser muy autodidacta con las cosas. Y para poder ser autodidacta, uno debe tener un pensamiento crítico bastante fuerte con la información. Entonces, es algo a lo que yo invito mucho y a los niños sobre todo porque ellos están muy expuestos a contenido. Entonces, tratar de ser críticos con toda la información que recibimos porque debemos ser selectivos, ¿sí? De cuál es la información que me está educando, cuál es la información que me está entreteniendo, cuál es la información que me está publicitando cosas, ¿sí? Que uno pueda diferenciar entre información, publicidad, entretenimiento, educativo y que yo pueda, es que en internet está todo, sí. Tenemos acceso a todo. A toda la información. A todo. Cuando yo comencé a estudiar en esta academia que te cuento que apareció así a mi vida como por arte de magia. Y dije, bueno, súper chévere porque estamos acostumbrados a que así es como aprendemos, ¿no? A que alguien nos enseñe, porque ese es el modelo educativo que nos enseñaron. Alguien que sea tu tutor, alguien que esté ahí desglosándote la información, que te lleve de 0 a 10. Pero realmente toda esa información está en internet, pero no somos capaces de abordarla y nosotros mismos llevarnos de 0 a 10. Entonces, tener responsabilidad de navegar en internet con la información también es importante, ¿sí? De saber cómo podemos abordar la información, cómo podemos ir y buscar sobre cualquier tema que queramos aprender, cómo podemos ir y navegar en la información y aprender, sin necesidad de que esté alguien encima de nosotros dándonos un paso a paso. Y es una necesidad aprender a hacer eso también, como navegar en la información porque estamos llenos de información. Ahorita que te estabas diciendo esto, me acordé que en algún momento alguien me dijo, pero tú ¿cómo piensas en las generaciones futuras cuando hablas del uso de tecnologías si ya los niños se los llevaron el tema de pantallas por delante? Entonces yo en ese momento me ponía a pensar y yo decía, wow, o sea, esto no se trata de pantallas, ¿sí? El tema tecnológico no solo se trata de pantallas, del uso de dispositivos, sino cómo nosotros como ciudadanos, como personas, como sujetos, hacemos buen uso de la tecnología y nos proyectamos hacia el futuro. O sea, el mundo está cambiando
Y si nosotros no nos actualizamos y no nos alfabetizamos tecnológicamente, pues nos vamos a quedar atrás. Es el uso que le demos a las cosas. Es el uso, y que nosotros como seres humanos seamos responsables de darle ese uso precisamente responsable. Entonces yo me ponía a pensar en todo eso y yo decía, vuelvo al punto de la educación, o sea, ¿qué brecha tan tecnológica tenemos? O sea, tenemos una brecha en educación económica, pero también tenemos una brecha en tecnología que no nos permite ver que la tecnología y la ciencia van más allá del uso de un dispositivo, ¿sí? Del tiempo que yo invierto en el dispositivo. Y tú decías, hay que aprender a diferenciar entre lo que es información, en lo que es educación, en lo que es entretenimiento y en lo que es publicidad. Y la publicidad también tiene sus ramas. Entonces, aprender a identificar si es publicidad engañosa, cuál es la intencionalidad también de esa publicidad y qué tanto me puede beneficiar a mí desde lo tecnológico, hablando, pues nos tiene que llevar a nosotros a preocuparnos por cerrar esa brecha educativa. Pero a veces estamos, bueno, esto sí ya es una opinión muy, muy personal y muy controversial de pronto, pero estamos tan encerrados en pensar que la tecnología es el enemigo, que no vemos la oportunidad que hay detrás y de que si queremos avanzar hacia el futuro tenemos que digitalizarnos, o sea, no es algo que es negociable en este punto. Sí, total, incluso entra el tema también de los metaversos, ¿no? De las inmersiones digitales, que es algo que tú le nombras a muchas personas y es como, no, eso no, eso es terrible, eso lo único que va a hacer es que va a consumir a las personas, cada vez nos vamos a alejar más del contacto físico o humano porque los metaversos nos van a consumir y están muy alejados de la realidad, porque los metaversos son un puente que te conecta digitalmente con muchas industrias y muchas oportunidades. Hablando de metaversos, fue que hablamos de lo de la Gaby. En lugar de satanizar el tema de metaversos, hay que hacer pedagogía para hacer inmersiones sanas dentro de esos mundos digitales. Porque hoy en día los niños están a la deriva en los mundos digitales, en las interacciones digitales. Hay juegos, hay muchas dinámicas, sobre todo para niños, que ya los tienen ahí. O sea, los niños están en unas interacciones digitales todo el tiempo. Y realmente dentro de los hogares o las familias no tienen cómo enseñarles buenos hábitos digitales dentro de esas inmersiones a los niños. Entonces es una generación que está creciendo así, suelta y sola, dentro de inmersiones digitales. Entonces todavía dicen, no, es que eso, o sea, al contrario, si una inmersión digital consume a una persona y la separa de la realidad física y del contacto físico y humano, algo está sucediendo. O sea, ahí no hubo pedagogía sobre buen uso de una inmersión digital, porque en un metaverso tú encuentras todo tipo de industrias, moda, entretenimiento, incluso hay psicólogos, hay buffets de abogados, todas las industrias están ya dentro de un metaverso y lo que hay que hacer es enseñar como los buenos usos de esos espacios digitales para poder tener conexiones sanas, ¿sí? Que no se vayan a prestar para desconectar a los seres humanos de la realidad, ¿sí? Es como los videojuegos, ¿no? Los videojuegos son el ejemplo más claro de lo que puede ser un metaverso. Tú en un videojuego interactúas con otras personas, juegas, pasas mundos, es exactamente igual un metaverso, solamente que cada día nos estamos acercando a inmersiones más cercanas porque ya el uso de gafas de realidad aumentada te permiten tener como ya una persona físicamente ahí real, ya no es un avatar, ¿sí? Ya no es un avatar como de caricatura, sino es una persona ahí en su aspecto físico real con la que está en el otro extremo del mundo y tú puedes tener un contacto. Sí, aunque ya puedes hacerlo a través de Zoom, pero digamos que... Esto es 3D, esto es como realidad aumentada, o sea, sí, realmente es aplicarle como
algo, mejor dicho, es algo que nosotros, pues digamos que los que no hemos podido experimentar el tema de realidad aumentada, sí, pero te logro entender que es más vivencial. Es algo más inmersivo que una videollamada, ¿sí? Entonces la experiencia es diferente. Pero se generan conexiones muy, muy reales y muy cercanas precisamente por esa, No, como por es esa demasiado cercanía que te emocionante. da una realidad virtual. O sea, es como, por eso digo, o sea, en lugar de alejarnos a nosotros como humanos y como personas, nos acerca, es una herramienta para generar cercanía entre nosotros. Claro, no, sí, te entiendo. Ujú. Pero sí, mira que es falta de educación. Y realmente eso es lo que nosotros queremos y lo que queremos lograr. Entonces, Nata, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu No, a ti por la experiencia. invitación. Tenemos que hacer una parte B para ya entrar más en materia educativa y netamente. Hoy era más social, más de cómo llegaste tú, de qué es esto, Sí. de familiarizarnos y de identificar pues que sí lo necesitamos. O sea, necesitamos educación y necesitamos enfocarnos en digitalizarnos, definitivamente. Aunque, pues digamos que dentro de las cosas que yo quiero está precisamente el mezclar todo este tema colonial, tradicional y turístico con plataformas digitales. O sea, es que la digitalización es necesaria, es una necesidad urgente y que no podemos quedarnos atrás si queremos avanzar económicamente. Entonces, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar aquí en conexión con nosotros y de verdad que es un gusto. Y espero que pues esta sea la primera de muchas de contándonos tu experiencia y también en temas educativos vamos a tratar varios temas. Entonces, nos vemos en una próxima. Sí, seguro que sí. Gracias a ti por la invitación. Y bueno, claro que sí. Estaré por aquí cuando nos des nuevamente la oportunidad de seguir compartiendo estos temas. Una última invitación para todos es como abrir, el cambio llega a nuestras vidas siempre y cuando nosotros le abramos la puerta a la oportunidad de poder entender y de poder tener la disposición de aprender y de ponerlo en práctica. Entonces, es una invitación a eso. La tecnología no es nuestra enemiga, la tecnología Jamás. está muy satanizada por el tema de que el lenguaje va a ser complicado y realmente no es complicado. Lo que pasa es que como nunca nos hemos dado la oportunidad de poder Conocerlo. entender el tema, pues y todo el mundo le ha hecho como esa imagen, ¿no? Como de que es algo muy difícil, es algo muy complicado, pero realmente no. Es simplemente tener la disposición de querer aprender y sobre todo de avanzar, ¿no? Que son oportunidades que nos llevan a conectarnos con oportunidades y con cosas nuevas. ¿Listo? Eso es la conclusión. Hay que abrirnos Ajá. y hay que digitalizarnos. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Un abracito para todos. Chao. Gracias. Listo. Gracias. ¿Ya ahora sí? Ya ahora sí.